conceptos. Para empezar, el primer concepto será el calor, que es la fuente de energía. Este es que se transfiere de un cuerpo a otro. Este se mide o en julios o en calorías. El calor siempre fluye del cuerpo más caliente al cuerpo más frío para que ambos lleguen al mismo nivel de temperatura. La temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las partículas en un objeto. Se mide en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Es importante no confundir estos dos conceptos pasados, ya que la temperatura nos dice cuán caliente está el objeto y el otro, el calor, es la energía transferida al otro objeto. En la escala de Celsius es la más utilizada. Fue propuesta por el astrónomo Anders Celsius en 1742, en la cual él dice que el punto de congelación del agua es de 0 grados Celsius, mientras que el punto de ebullición es de 100 grados Celsius. En la escala de Kelvin es la medida que se utiliza internacionalmente. Fue propuesta por William Thomson. En esta escala nos dice que el 0 absoluto, el 0 Kelvin, es la temperatura más baja posible. El punto de congelación del agua es de 273.15 Kelvin y el punto de ebullición del agua es de 373.15 Kelvin. Ahora, el equilibrio térmico ocurre cuando dos cuerpos en contacto alcanzan la misma temperatura y ya no hay diferencia de calor entre ellos. Esto nos explica la ley de cero de la termodinámica, que establece que si dos sistemas que están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Un ejemplo de este es cuando tú colocas un hielo en un vaso de agua caliente. El hielo se derrite y el agua caliente disminuye su temperatura, y estos dos llegan a la misma temperatura. La interpretación microscópica de la temperatura se basa en la energía cinética de las partículas que componen una sustancia. La temperatura de un sistema está directamente relacionada con la energía cinética promedio de las partículas. En un gas ideal, por ejemplo, la energía cinética promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura absoluta en la medida en Kelvin. El movimiento de partículas en un nivel microscópico, en un gas se ven las moléculas chocando entre sí rápidamente. La velocidad de estas partículas aumenta con la temperatura, lo que significa que a mayor temperatura, mayor será la energía cinética. La relación con la presión de estas es en un gas. La presión es el resultado de las colisiones de las partículas con las paredes del recipiente en el que se encuentren. A mayor temperatura, como ya lo habíamos dicho, se mueven o chocan más rápido, y también aumenta la presión y el volumen del gas se mantiene constante. Un ejemplo de lo anterior mencionado es cuando un balón inflado lo dejas en el sol. El calor aumenta la temperatura del balón, del aire dentro de este balón, y esto hace que las moléculas se muevan más rápido, aumentando la presión y haciendo que el balón se sienta más duro. La fórmula de la energía cinética es: energía cinética es igual a m por v al cuadrado sobre 2.
Energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. La transferencia de energía en la materia, conducción y conservación. Conducción. La conducción térmica es un proceso por el cual la energía térmica se transfiere a través de un material, debido al movimiento de sus partículas. Estas partículas, al vibrar o moverse, chocan entre sí, transmitiendo la energía de zonas más calientes a las más frías. Un ejemplo de esto son los metales, los cuales son excelentes conductores, debido a la presencia de electrones libres que se mueven fácilmente a través de la red cristalina. Un ejemplo de los que no son transmisores son los no metales, los cuales conducen el calor de manera menos eficiente, ya que sus electrones están más ligados a los átomos. Un principio fundamental es la conservación de energía, la cual significa que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma de una forma a otra. Ejemplo, cuando calientas una olla con agua en una estufa, la energía térmica se transfiere del quemador al fondo de la olla. Por conducción, esta energía luego se distribuye por el agua, aumentando su temperatura. Aunque la energía se transforma de calor a energía cinética de las moléculas de agua, la cantidad total de energía permanece constante. La transferencia de energía y su transmisión de energía y su interpretación microscópica. A nivel microscópico, la transferencia de energía se debe a las interacciones entre partículas que componen la materia, como colisiones. En los gases y líquidos, las partículas chocan entre sí, intercambiando energía cinética. O vibraciones. En los sólidos, los átomos vibran alrededor de sus posiciones de equilibrio, transmitiendo energía de átomos vecinos. La interpretación microscópica de la conducción es sobre los electrones libres en los metales, los cuales pueden moverse a través de una red cristalina, transportando energía cinética de una región a otra. En los no metales, la energía se transfiere principalmente a través de las vibraciones de átomos. La transferencia de energía por radiación. La radiación, si bien sabemos, es un proceso de transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas. A diferencia de la conducción y convección, la radiación no requiere un medio material para propagarse, por ejemplo, los rayos del sol, los cuales en cuerpos negros son objetos. Por ejemplo, el Sol, los cuales en cuerpos negros son los objetos ideales que absorben la radiación incidente y emiten la radiación. Los cuerpos negros, los cuales son objetos ideales que absorben toda la radiación incidente y emiten la radiación en las longitudes de onda. Esto tiene relación con la potencia radiante emitida por un cuerpo negro con su temperatura absoluta. Por ejemplo, como cuando te pones una playera negra, sientes más el calor debido a esto, a que absorbe más los rayos del sol. En resumen, la transferencia de energía es un fenómeno fundamental en la naturaleza para comprender los mecanismos de conducción, convección, radiación, y nos permite explicar de una manera amplia los procesos físicos, desde el calentamiento de una taza de café hasta la formación de estrellas. La convección de la energía es un principio unificador que subyace a todos estos procesos. La ecuación calorimétrica se utiliza cuando la cantidad de calor tomada o cedida por un cuerpo es directamente proporcional a su masa y al aumento o disminución de temperatura que experimenta, y se expresa como que Q es igual a M por C por delta T, en donde Q es transferencia de calor, es decir, la energía térmica que se gana o se pierde en el proceso. M es la masa de la sustancia, C es calor específico y delta T es el cambio en la temperatura, es decir, la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. El calor se manifiesta de dos formas, como calor sensible y como calor latente. El calor sensible es cuando hay una transferencia de calor de un sistema de mayor temperatura a uno de menor, y entre mayor sea la diferencia entre estos sistemas, mayor será la transferencia de calor, y esta transferencia dejará de existir cuando ambos sistemas estén a la misma temperatura. Entonces podemos decir que en el calor sensible la temperatura se le transfiere a un sistema, o sea, aumenta la temperatura.
Aquí podemos ver un ejemplo en el que tenemos un vaso de agua. Supongamos que este vaso de agua está a unos 20 grados centígrados y se le transfiere calor. Entonces, este vaso podrá llegar a unos, supongamos, 80 grados centígrados. Es decir, el agua aumentó su temperatura, pero no llegó al punto de ebullición, es decir, no cambió su estado de agregación. Por otro lado, el calor latente es aquel calor que mantiene la temperatura, pero produce un cambio de fase, es decir, la sustancia cambia de estado de agregación, ya sea de sólido a líquido o de líquido a gas. Y esta aplica cuando se le agrega o se le retira calor a una sustancia. Como ejemplo, no sé si se ve, pero podemos ver que un hielo que está a unos 0 grados centígrados se derrite y se convierte en agua, pero esta agua va a mantener la misma temperatura que el hielo, es decir, va a seguir fría, pero va a ser agua, o sea, cambió el estado de agregación, pero la temperatura va a ser la misma, al igual que cuando el agua que está hirviendo se convierte en gas, va a estar a la misma temperatura, o sea, 100 grados centígrados ambas. La energía interna tiene que ver con todo lo que ocurre con los sistemas a nivel microscópico, es decir, con la estructura molecular de los sistemas. Y la suma de toda energía microscópica será denominada como energía interna. Todos los objetos tienen energía interna, debido a que dentro de ellos, o sea, a nivel molecular, existe movimiento cinético que produce energía. Y la energía cinética se representa con la letra U y esta puede cambiar su valor de un estado 1 a un estado 2, de modo que se expresa que U2, es decir, energía interna 2 menos U1, energía interna 1, es igual a delta U, en cambio en la energía interna. Como un sistema intercambia de calor con otro, ocurre una transferencia de calor. Si a un sistema se le agrega calor, este hará que la energía interna del sistema cambie y además puede que esta energía genere un trabajo. Y con ello se expresa la ecuación delta U es igual a Q menos W, en donde delta U es el cambio en la energía interna, Q es el calor que entra y W es el trabajo que efectúa el sistema. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, si a un sistema se le suministran 150 joules de energía en forma de calor y esto hace que el sistema realice un trabajo de 100 joules, el incremento de energía interna será la resta del calor suministrado menos el trabajo realizado por el sistema, y el cambio de energía será de 50 joules. Entonces, una parte de la energía que entra en forma de calor se convierte en trabajo y la otra se queda en el sistema. En un proceso termodinámico, el cambio de energía interna puede ser positivo, negativo o cero. Es positivo cuando se le agrega más calor que el trabajo que ejecuta. Es negativo cuando sale más calor que el trabajo efectuado hacia el sistema. Y es cero cuando todo el calor que entra se convierte en trabajo. Estar hablando sobre un tema muy fundamental en nuestra vida cotidiana, ya que lo encontramos en todos los ámbitos que nos rodean en general, y esta se llama la energía. La energía constantemente se va transformando para poder satisfacer nuestras necesidades. Se transforma de una u otra manera. Esta transformación lo vemos desde el calor del sol que impulsa el clima y también pues la electricidad que usamos generalmente en casa. Así que acompáñame a descubrir cómo funciona este fascinante ciclo. Bueno, como ya lo dije antes, la energía se transforma de una u otra manera para satisfacer nuestras necesidades. Un ejemplo fascinante de esta transformación lo vemos en las máquinas térmicas. Estas máquinas convierten la energía térmica generalmente obtenida a base de combustibles fósiles o también pues de fuentes de calor. Estas se utilizan más en trabajo de mecánica.
lo cual esto las hace fundamentales en nuestra vida cotidiana, ya que la podemos encontrar en los motores de los autos o también en las plantas de energía y en muchísimos más lugares de hecho. Mas, sin embargo, toda esta energía no se aprovecha al 100%. Para realizar estos trabajos útiles toda la energía que esta tiene no se utiliza toda por completo, ya que una parte de esta energía se dispersa en el ambiente, lo cual pues esto hace que se limite su capacidad y también nos puede hacer reflexionar sobre cómo podemos hacer que estas máquinas pues sean más sustentables para el medio ambiente y además de que también sean pues más eficaces al momento de su uso. Como ya lo dije, ninguna máquina térmica tiene la capacidad de usar toda la energía térmica disponible que obtenga, lo cual esto hace que se limite su rendimiento. Este fenómeno se puede simplificar bajo las leyes de la termodinámica, que nos enseña que la eficiencia de la máquina se rige bajo las temperaturas en las que ésta sea operada. Por eso, mejorar la eficiencia de estas máquinas no solo es un desafío tecnológico, sino también una necesidad para reducir el desperdicio de esta energía y también minimizar su impacto en el medio ambiente. Uso responsable de la energía. El uso responsable de la energía implica adoptar hábitos y tecnologías que reduzcan el consumo energético y promuevan el uso de fuentes renovables. Al hacerlo contribuimos a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, mitigar el cambio climático y preservar los recursos naturales. En el hogar, electrodomésticos. Elige electrodomésticos con etiqueta energética A+. Iluminación. Cambia las bombillas tradicionales por LED. Calefacción y aire acondicionado. Ajusta la temperatura de forma adecuada y realiza un mantenimiento regular. Hábitos de consumo, como desconectar los aparatos mientras no los usamos, aprovechar la luz natural y reducir el consumo de agua caliente. En la industria, procesos productivos. Optimiza los procesos productivos para reducir el consumo energético. Iluminación y climatización. Implementa sistemas de iluminación y climatización eficientes. Motores eléctricos. Sustituye los motores eléctricos antiguos por modelos de alta eficiencia. Fuentes de energía renovables, como instalación de paneles solares y la cogeneración. En la agricultura, riego eficiente como goteo y sensores. Energías renovables como biogás, que producen energía a partir de residuos orgánicos. Energía solar. Utiliza paneles solares para bombear agua o alimentar equipos agrícolas. Rotación de cultivos. Rota los cultivos para mantener la fertilidad del suelo y reducir la erosión. En el transporte, podemos utilizar vehículos eficientes como híbridos y eléctricos. Compartidos. Utiliza el transporte público o comparte el coche con otras personas. Modos de transporte sostenibles como bicicleta y transporte público. Utiliza la bicicleta o el transporte público siempre que sea posible. Optimiza tus rutas. Planifica tus rutas para evitar atascos y reducir el consumo de combustible. El cuidado del medio ambiente. Al adoptar hábitos de consumo responsables, en todos los ámbitos contribuimos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, preservar los recursos naturales, mejorar la calidad del aire, fomentar un desarrollo sostenible y, en resumen, el uso responsable de la energía es un desafío que nos concierne a todos. Al realizar pequeños cambios en nuestro día a día, podemos marcar una gran diferencia y contribuir a un futuro más sostenible. Alternativas. Las energías alternativas, también conocidas como energías renovables, son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales inagotables, como lo son el sol, el viento o el calor interno de la Tierra. Representan una alternativa limpia y sostenible a los combustibles fósiles, ayudando a mitigar el cambio climático y reducir la dependencia de recursos no renovables. Ejemplo, energía eólica. La energía eólica aprovecha la fuerza del viento para generar electricidad. Energía solar. La energía solar aprovecha la radiación solar para generar electricidad o calor. Energía geotérmica. La energía geotérmica aprovecha el calor interno de la Tierra para generar electricidad o calor.